Hola, bienvenidos a una nueva reunión de Consorcio en este primer y único programa de servicios dedicado exclusivamente a lo que pasa en la propiedad horizontal, pensado para vos que estás del otro lado y que tenés un montón de inquietudes y querés resolverlas o que te ayudemos. Bueno, para eso estamos nosotros y hoy particularmente con equipo completo. Qué alegría cuando volvemos a tener frente y contrafrente acá dentro del estudio. Así que arranco rapidito saludando a mis compañeros porque tenemos un programa cargadísimo, lleno de invitados y de actualidad. Ya están los invitados, hay un montón del otro lado porque Consorcio Participativo ya es ley. Así que un tema que nos ocupó y nos preocupó durante un montón de programas, hoy lo vamos a estar debatiendo. Nos visitan gente de diferentes sectores y rubros como para ver de qué manera va a repercutir en cada uno de ellos, qué va a pasar el día después cuando Consorcio Participativo ya esté funcionando. Y Sergio Abrevaya es uno de los que va a estar con nosotros porque estuvo el día en que se votó y hubo algunos cambios con respecto a lo que veníamos hablando, así que nos vamos a interiorizar bien cuáles fueron esos cambios. Pero arranco saludando rápido a Daniel, Judith, ¿qué tal? ¿Cómo andan de este lado? Jorge, Gaby, Eduardo, ¿cómo va? Mirá el colorcito que tiene Eduardo, que bueno, arranco por ahí un toquecito porque estuviste con el Papa, Eduardo, ¿estuviste? Así es, sí, estuve con el Papa. Te puedo asegurar, Dami, todo el equipo y la gente que nos mira, es una cosa emocionante charlar con Francisco, con el Papa Francisco. Que se acerque alguien y te diga, verdaderamente tenía muchas ganas de saludarlo, de conocerlo a usted, porque es una figura de referencia en lo que hace. Por eso es un honor para mí saludarlo. Que el Papa te diga una cosa así, ya está, te desarmó, no sabes más qué decir. Sé que no tenés que mentir después de haber estado con el Papa, pero podés mentirme y decir que te dijo que ve reunión de consorcio y que le encanta el programa. Es un fanático de la reunión de consorcio. Sí, me pidió autógrafos de todos, fotos con todos. Le dije, bueno, pero están en Buenos Aires. Pero le dije, le mando un programa especial con saludos de ustedes. Ahí está, bueno, entonces tenemos la bendición del Papa y ustedes que están del otro lado también. Y quiero arrancar con Daniel porque, bueno, sí hay temas de actualidad que tienen que ver con lo tuyo. Hubo una marcha de corredores inmobiliarios. Sí, Dami, el miércoles pasado los corredores a la cabeza del colegio inmobiliario se acercaron a los tribunales de la ciudad por el tema de la ley 58-59, que ya la habíamos charlado en su momento. Pero el público se renueva. Contanos de qué se trata. Esto fue... La ley 58-59 era la que regía a los corredores en la ciudad. Se generó una modificación el año pasado a la cual los corredores, por brindar servicio, por hacer el trabajo hacia los locatarios, no podían cobrar honorarios. Entonces esto el colegio se opuso y todavía no hay sentencia, entonces se acercaron el otro día a los tribunales para ver si podían dictar sentencia a favor o en contra. Por desgracia, todo lo que dijimos el año pasado se cumplió, reprimió el mercado, subieron los alquileres. La verdad que no fue una buena noticia, no solo para nosotros, para todas las partes que componen esto, que son los propietarios, los inquilinos, el Estado. Así que bueno, Dami, estamos ahí a la espera de que se dicte alguna sentencia. Ahí estábamos viendo imágenes. Eso es en la puerta de los tribunales, correcto. Ahí están todos los corredores que se acercaron. Hubo, la verdad, que mucha gente, porque por desgracia siempre estamos, bueno, lo decíamos la vez pasada, esto es pobre contra pobre, porque los que manejan los alquileres son los inmobiliarios más chiquitos. O sea, las grandes inmobiliarias no hacen alquileres. Claro, veo que en algunos de los afiches no al cierre de inmobiliarias. Bueno, se cerraron muchas porque justamente, a ver, yo a lo que me oponía en esto, y mirá que yo no soy un actor preponderante de esto porque no trabajo con alquileres, pero sí tengo un montón de colegas y amigos que lo hacen. Entonces son las mini inmobiliarias, viste, que está el marido y la señora o está con el hijo que la pelean día a día. Entonces de la noche a la mañana le dicen, bueno, vos no podés cobrar, es como que mañana vos te digan, bueno, Damián, vos por conducir ya no cobras más, porque hay que beneficiar a los inquilinos. Yo no estoy a favor de que hay que beneficiarlo y buscarle una solución. De hecho, yo lo que propuse es que se junten todas las partes y que todos sumen para ayudar a ese inquilino. Porque el Estado te dice, vos no cobras más, claro, pero no te bajo los impuestos. Y después lo planteaban como una guerra propietarios-inquilinos, que me parece una locura, no es una guerra, estamos todos en el mismo barco. Y si nos ponemos a pensar entre todos, puede haber buenas soluciones. De hecho, yo lo que proponía en su momento fue
vos tenés distintas zonas en Capital Federal y conté el caso que me pasó tengo de cliente un embajador de un conocido país donde me hizo un encargo de un inmueble de entre $5.000 y $6.000. Entonces la ley dice que habla de la parte débil de esta cadena. ¿A vos te parece que alguien que me encarga un pedido de alquilar una casa en $5.000, $6.000 es la parte débil? No. Entonces es una locura. Entonces yo lo que proponía es, pongan un monto, hay zonas que están más carenciadas y necesitan más ayuda, ayudemos los corredores, que ayude el Estado, que baje impuestos y que ayuden los propietarios. O sea, estemos todos ayudando al que realmente lo necesita. Taparon el sol con la mano, por desgracia pasó lo que dijimos que iba a pasar, el mercado se reprimió, subieron un 40% los alquileres y bueno, así estamos. Perfecto. Y quiero cerrar este bloque con Judith, porque también un tema que tocamos la semana pasada, bueno, vos sos de nuestras alumnas aplicadas y traías material nuevo que tenía que ver con los locales comerciales en los edificios. Sí, Dami, la semana pasada comentábamos las luces y sombras de tener locales comerciales en los edificios de vivienda y les quería agregar, traído un poco de la práctica de la sensación térmica de este giro comercial, cuando esos comercios entran en estado de morosidad en sus expensas. Provocan un cierto estado de irritación entre los consorcistas que viven en esos edificios porque sienten que además de las molestias que genera la convivencia con esa actividad comercial, sienten como un estado de provocación en la entrada en morosidad. Y nos consultaban si hay alguna acción adicional para hacer, además de la ejecución de expensas, por esta situación atípica que se presenta. Y la respuesta es no. A ver, para perseguir el cobro de expensas en aquellos consorcios que tienen locales comerciales, es la misma modalidad para hacerlo respecto de las unidades que son para destino de habitación. Así que bueno, le traemos un poco de luz a los consorcistas que nos preguntan si hay algo más para hacer y la respuesta a nivel de morosidad, no. Es el mismo tratamiento para un local comercial que para una unidad de vivienda. Perfecto. Bueno, les propongo entonces que vayamos a nuestro primer corte porque ya nos vamos a meter en segundos nada más con consorcio participativo y quédate porque a vos también te va a influir estos cambios que hubo en la ley, te vas a enterar con nosotros aquí en el programa qué es lo que se viene, de qué manera te va a llegar a vos en la expensa si es que llega, así que tenemos un montón de dudas y ya vamos a estar con nuestros invitados en segundos nada más. Ya ven. Matafuegos Lugano S.R.L. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Seguimos aquí en reunión de consorcio, ya está acá a mi lado Sergio Abrevaya, legislador porteño. Arranco rápido, Sergio, ¿cómo estás? Sí. Porque queremos escucharte, porque te tuvimos acá hace poquito, previo a la aprobación de consorcio participativo, y te tenemos ahora inmediatamente después de esa aprobación. La verdad que te agradecemos la visita, prometiste volver y cumpliste. Y contanos qué pasó, a ver, entre que estuviste y entre hoy. Bueno, hubo varios vaivenes. Uno, después de despacharon el texto como ellos creían, como sabíamos, como comentamos en aquel momento, hubo una fecha de tratamiento que se suspendió. Pasó otra semana más y entonces ahí pudimos introducir una serie de modificaciones. Por supuesto, cuando introducís modificaciones, que son las que vos buscás, o mejor dicho, a las observaciones que yo planteé formalmente, de artículos, las aceptaron, bueno, acompañamos la ley. En definitiva, lo que pasó fue que se incorporaron algunas de las preocupaciones que teníamos nosotros en relación a la información en lo que más le interesaba al gobierno, que era consorcio participativo. Lo que más nos interesaba a nosotros en realidad era la otra parte de la ley. En el consorcio participativo nos importaba proteger lo más posible la información. Este era el problema nuestro, ¿no? Que el Estado no la tenga. Así que ahí quedó prohibido requerirle al administrador, salvo que exista consentimiento del consorcio, las actas que no refieran a la designación del administrador, ¿no? Claro. Que esa, por lógica, la tiene que presentar. Ahora, ¿qué es lo otro?
¿Qué es lo otro? Llevándolo al llano, a ver, que lo entienda la señora que está del otro lado. Lo digo, otro tenía que ver con lo operativo. Nosotros lo que vemos es que el problema es operativo en el registro, es decir, que no se ejerce el poder de policía lo suficiente, o que requieren o deben tener más herramientas y se las tenemos que dar. Bueno, por ejemplo, te digo un cambio que por ahí interesa al consorcista. Se agregó un inciso que permite, es decir, que tipifica el mal comportamiento del administrador. Es decir, que le pide trato digno, que no sea abusivo. No voy a recordar toda la redacción, no la recuerdo. Pero son, te diría, varios renglones que lo que hacen es buscar lo mismo que muchas veces buscan los colegios de las profesiones, que es el comportamiento ético, que se redacta de distintas maneras, a veces se pone como ético. Esta vez fue puesto de esta manera: trato digno, que no haya abuso, que se ejerza, digamos, la actividad. Ahora, uno entiende que eso tiene que existir por naturaleza, Sí, que pero va a no haber un existe. control sobre el trato digno. Bueno, ahí va a venir una discusión de cómo se hace, cómo ocurre en los colegios, cómo se meritúa la falta de ética, digamos. Pero muchas denuncias venían en ese sentido y a nosotros nos pasaba. Mucha gente te dice, no te atiende, el administrador hace lo que quiere, es abusivo y es arbitrario. O sea, a partir de ahora yo trato de seguir. Pero coincido con vos, hay que ver esto cómo Claro. se organiza. A ver, la señora que muchas veces está del otro, o el señor que está del otro lado y que a veces nos manda un mensajito cuestionando a su administrador, ahora lo va a hacer a través de consorcio participativo, digamos. No, son dos cosas. A ver, son dos cosas distintas. El consorcio participativo es una aplicación Sí. que en teoría va a servir para liquidar expensas. Más allá de la discusión de si podría o no exigir la liquidación de expensas y el cambio que nosotros introdujimos de la automatización para empresas privadas, si es suficiente, porque en realidad quedó en facultad del Ejecutivo firmar convenios en ese sentido, y por otro lado, consorcio participativo para notificar, Claro. que es otro cantar, es distinto a si podés denunciar o no, por ejemplo, por el trato digno a un administrador en el registro. Es distinto. Perfecto. Vos vas con una nota al registro, deberías poder recibir una respuesta en ese sentido y que se resuelva, ¿no? Me parece, insisto, que el problema es operativo, es de gestión, y entonces veremos cómo resuelven este nuevo artículo. Perfecto. Te digo otro. Para mí el Ejecutivo tuvo siempre, al tener poder de policía, la facultad de inspeccionar. Sin embargo, ellos decían que no podían inspeccionar, que jurídicos de ellos les decía que no, para mí una locura. Bueno, pusimos un artículo y dice, podrá inspeccionar las oficinas de los administradores. Redundante, Claro, está pero bien, bueno. pero esto es lo que se aprobó, pidieron. digamos, para nosotros tener en claro. Se Sí. aprobó entonces. Hoy no puede decir que no puede inspeccionar. Que podés inspeccionar, se aprobó Sí. que podés pedir un trato digno. ¿Qué Así es, otras se cosas? aprobó que el otro cambio que introdujimos es que las auditorías también las puedan producir las asociaciones de consumidores de manera gratuita. De manera gratuita la asociación de consumidor, porque tiene que respetar el honorario de contadores y abogados, que son los únicos que la ley autoriza, ¿no? Es decir, en todo caso la asociación tendrá un contador y un abogado que hará la auditoría y le pagará, pero tiene que ser, dice la ley que tiene que ser gratuita. Y te diría que estos cambios y sobre todo algunas cosas que traía ya la ley, que eran interesantes, como la separación, creo que lo hablamos, de ordinarias y extraordinarias Sí. en la liquidación de expensas, eso sobre todo para el que alquila, que es un buen dato, me parece tenerlo en cuenta, hacían de la ley algo útil, digamos. Claro. Y consorcio participativo es algo que no es que nos sirva, yo siempre digo, estoy a favor de la electrónica, pero en todo caso trajo más polémica y veremos en la cancha cómo Claro, y funciona. que es como que no te metes tanto con respecto a la plataforma y a lo Claro, que mira, vamos yo a- decía en el recinto, nosotros estamos siempre circulando en una tensión en la ciudad de Buenos Aires entre lo que significa regular la actividad, que es competencia de la ciudad, y por otro lado, lo que corresponde al Código Civil. Y ahí tenés que cuidarte Claro. de no pisar la línea, digamos, y pasar del otro lado. Así que va a traer discusiones esto en ese Y está sentido. bien, está Sí, bien que traiga está bien. discusiones y debate. Mira, la veo a Gaby con lápiz y papel en la mano, me preocupa, No. no sé, como que hizo la tarea y No, quiere no, preguntarte está bien. algo. No, yo quiero consultar con respecto a los edificios que tienen un propietario que administra. En ese sentido, nunca hubo un control, un requisito especial más que el acta de asamblea. ¿Eso sigue igual? ¿No hay ni siquiera un curso de capacitación para...? Sí, hay, pero yo te digo lo que creo, la verdad, de fondo. Porque como esta ley, los legisladores componemos mayorías y vos no puedes quedarte con todo lo que crees. Así pasó con la 3254 en ese punto. Para mí no tenían que ni figurar, te digo lo que creo. sí, sí, Y ahora me parecía lo mismo.
para mí la posibilidad de autoadministrarte no es algo regulable. Para mí solo lo es cuando es onerosa y no sos propietario. Claro, lo que pasa es que hay ciertas exigencias que tienen que ver con la seguridad del edificio, y la seguridad del edificio sería lo Bueno, mismo si la persona es una persona que lo hace a título oneroso o no oneroso. Bueno, por esta razón quedó en la ley, yo no la comparto. Lo que te digo es que me parece que el día que se produzca un conflicto en este sentido, que el registro vaya al copropietario de una PH y le exija una cantidad de cosas, y el propietario le diga no y vayan a juicio, yo creo que lo hagan el copropietario. Claro. Para mí. Judith tenía ganas de... Y yo estaría de acuerdo con él, digamos, Claro. pero bueno, estas son las tensiones no resueltas o no resueltas bien, ¿no? Sí, quizás no en... Pero quedó lo que vos decís, ¿eh? Claro. Ah. Lo que vos pedís quedó. Sergio, te escuchaba con atención y pensaba qué lindo para la maduración del vínculo consorcista-administrador va a ser el día que se genere el registro público de consorcistas también, ¿no? Donde Sí. los administradores puedan acudir ahí también a pedir un trato ético y no abusivo de parte de los yo pensé que hablaba de que era bueno que consorcistas. haya registro. Porque además pienso que Es nuestro buscando administrador. un equilibrio en la relación se generó una distorsión, cuando solo a una de las partes puede ser denunciada por un trato o por un destrato poco ético. Pienso que madurar la relación y llegar a un gran equilibrio va a ser cuando se genere también ese registro, porque ser propietario o inquilino es una condición, pero ser consorcista es una calidad. Y es un rol que debe ser ejercido con mucha responsabilidad también, y no olvidemos que hay consorcistas que también lo hacen de manera abusiva e irresponsable. A ver, yo coincido con la descripción de la realidad. Lo que no coincido es que eso se resuelva con un registro de consorcistas, porque esto sería como crear un registro de clientes de abogados, de clientes de médicos. Lo que vos vigilás, en todo caso, sea en una colegiatura o sea en el Estado, es que la patente de corso, dicho de una manera fácil de entender, tenga una exigencia mínima en una cantidad de cuestiones. La ética ha sido siempre una exigencia en todas las profesiones. Si bien esta no es una profesión, es una actividad, tiene que estar. De hecho, en la de corredores también está. Por supuesto, lo que vos decís es cierto, hay consorcistas que abusan, bueno. No, pero digo, es triste que tenemos no casos de cobran por eso, asambleas, digamos, pagan. tenemos asambleas desarrolladas con móviles policiales en la vereda, y esto es de público conocimiento y lamentablemente es cada vez más frecuente. Mira, yo no me animo a decir el nombre de algunos administradores, pero he visto tipos administradores que no dejaban entrar consorcistas y a patadas, con denuncia penal, o sea que hay de todo. Bueno, ese es el porcentaje que nuestro amigo Eduardo siempre califica como Es el mal verdad, administrador. también. Claro, no, por supuesto, hablamos de malos administradores, un tipo que hace eso es un malísimo, Claro, es un hombre malo. Y Pero bueno, Eduardo justamente quería preguntar algo. Quería decirte, Sergio, estoy de acuerdo con vos en muchas cosas de las que decís, y quería comentarte que puede haber problemas por una cuestión que a mi entender es fundamental, y el tema de la propiedad horizontal, esto es de fondo, está dentro del ámbito de la defensa al consumidor, está dentro de defensa del consumidor. Mientras esté dentro de defensa del consumidor van a haber chicos que no son abogados, por supuesto, recibiendo denuncias del público, del consorcista. Van a recibir denuncias que a lo mejor no tendrían que recibir porque no son las que admite la ley. Y esto, entre otras cosas, hace que haya este tipo de problemas que vos señalabas. Y por otro lado, te quería preguntar, se votó la ley de consorcio participativo. A mí me parece perfecto el control del consorcista a los administradores. Usted, señora consorcista, señor consorcista, tiene que controlar a sus administradores, eso lo digo siempre, desde que comencé a interesarme por el tema de la propiedad horizontal. Lo tiene que controlar usted, no tiene que venir mamá Estado a meterse en su casa a decirle contrólelo de esta manera, es obligatorio controlarlo de esta manera. Por otra parte, se obliga al administrador a ingresar los consorcios que está administrando a una plataforma, Sergio, que no está creada. No sé, si yo fuera administrador de consorcio, no sé, le pregunto a Judith, que es una de las mejores, por supuesto, por eso está en este programa. ¿Vos sabés cuál es la plataforma a la que tenés que subir tus consorcios? ¿Te lo dijeron antes de votar la ley? No. Bueno, tampoco está el presupuesto. El presupuesto con el cual el gobierno de la ciudad, con dinero suyo, mío y de todos los que estamos acá, van a pagar
los gastos de esa plataforma. Quiere decir que se legisló sobre la nada. Se puso el carro delante del caballo. Eso es delegación legislativa. Para que ustedes lo entiendan, se lo digo con este nombre. No se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo es que se legisla sobre algo que todavía no existe? Ni la plataforma, ni el presupuesto con el cual se le va a dar vida a esa plataforma. Esto es lo que a mí me deja la gran duda. Sí. Que se controle al administrador, que se controle, porque necesita ser controlado y el consorcista necesita control. De hecho, prestigia la relación el control. ¿Cómo? El control, de hecho, prestigia la relación. Por supuesto, Sí. el administrador que es controlado Sí. se siente mucho mejor que el que no lo es, A ver, porque Sergio. sabe que su tarea está siendo aprobada por el consorcista. Correcto. Claro, vamos a escuchar a Sergio, que es legislador y que estuvo No, ahí. a ver, yo estoy de acuerdo, el área me parece que tiene que tener muchos más profesionales, digo, porque reciben las denuncias, tiene un equipo muy chico. Sí. No pueden procesar ni las 1000 denuncias, no sé cómo van a hacer para procesar la mayor cantidad de información que va a ingresar ahora. Lo de la plataforma es una suerte de autorización que le da la legislatura. No sabemos, como vos bien decís, si la desarrollan ellos o van a hacer una licitación. Vilma. Me parece que va a tardar un tiempo en aparecer esta aplicación y que si es mala va a haber, por supuesto, quejas u otro tipo de planteos y si no, fluirá. Tenemos que estar con el ojo atento. Lo que es bueno de la ley para mí es toda la otra parte. Insisto en esto porque quedó como de consorcio participativo porque era lo que más le importaba al gobierno. Y lo demás, por ejemplo, la obligación de cumplir con lo que se acuerde en la conciliación. Es bueno eso, me parece que esto tenía que estar. Y las que dije antes, me parece que esas hacían de esta ley una modificación de la 941 y Claro. no la de consorcio participativo, Claro. que también lo es, digamos, pero Está bien. quedó con dos títulos distintos. Lo demás está por verse, digamos. Bueno, Sí. y lo iremos viendo. Y coincido que es muy bueno, de lo que decía Eduardo, que el consorcista sea el que tenga la posibilidad de vigilar a su administrador. Por eso uno aflojaba un poco con lo del consorcio participativo y decía, bueno, que tenga una plataforma que elija, porque quedó claro la opcionalidad, y le permita mirar lo que hace, tenía una parte buena como propuesta, ¿no? Lo otro, las obligatoriedades se iban, me parece, más allá. Le doy paso a Jorge, pero antes quería preguntarte con respecto Sí. a lo que dijo Eduardo, ¿un presupuesto se aprobó? O sea, ¿se habló de un presupuesto y No, está no, aprobado nunca, o no? nunca apareció. Muchas veces las leyes se aprueban habilitando a hacer algo que no existe. ¿Y qué pasa? El Ejecutivo tiene la posibilidad de hacerlo dentro del presupuesto que tiene. Eso significa que en todo caso le consumirá dinero de otras partidas que usar para otra cosa. Si no lo logra hacer en el año, sí o sí, que es muy probable, lo tiene que presupuestar para el año que viene. De ahí va a aparecer. O sea, que no es tan inmediato, no es que en unos días empieza consorcio participativo No de es, la lo plataforma. no es lo que dicen ni creo, ¿no? Viste que Claro. las plataformas de este estilo tardan muchísimo Sí. tiempo. Sí. Muchísimo. Jorge, querías preguntar. En desarrollarse. Te quería hacer una pregunta para que la desarrolle. Dentro de la propaganda de consorcio participativo, cuando se estaba lanzando, se hablaba mucho sobre que iba a ayudar para el control de los presupuestos de los contratistas, como comparativa, como una posibilidad. ¿En qué quedó eso? No quedó. ¿No quedó? Ellos a última hora intentaron una nueva redacción que lo incluía y yo dije, no, todo esto pertenece al mundo. Sí, un doble control y inviable. Una cosa es que discutamos sobre las expensas y discutimos, y otra cosa es sobre las actividades previas, ¿no? Pero eso se había propuesto en su momento como algo Sí. para la gente, como una idea de poder tener un doble control, cosa que en este programa se había cuestionado mucho, Claro. pero afortunadamente no salió. No quedó obligatorio presentar los presupuestos. Sergio, última pregunta. Ya hay En la que, web, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. que ir cerrando el bloque. Lo que nos cuestionaban o nos hablaban mucho del que hacía ruido la palabra obligatoriedad. Sí, Digo, siempre hace ruido. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo se Quedó la resuelve? obligatoriedad, quedó la obligatoriedad al administrador de la información que aquí decíamos, y después, y de la propia, ¿no? Quedó optativo para el consorcista entrar a consorcio participativo, incluso en las notificaciones queda claro que si un consorcio decidiese por mayoría entrar al sistema, para todo aquel que no decidió, es decir, que es individual la decisión, sigue siendo obligatoria notificar fehacientemente Claro. la física. Claro. Así que no, eso quedó voluntario.
¿Cuál es la obligatoriedad del administrador de los datos que tiene que ingresar cuando obligatoriamente pone el consorcio en la plataforma, Sergio? Bueno, liquidar expensas, la información de la liquidación de expensas. Y la discusión es que el soporte magnético de los comprobantes físicos, que esto quedó también, el consorcio tiene la opción de mandarlos a un server privado. Quedó redactado así. Ahí está. Ahora ahí hay, yo lo decía al principio, hay una tensión también sobre esto de obligar a liquidar expensas en un solo sistema, y nosotros agregamos a lo que ellos ponían de manera, digamos, facultativa del Ejecutivo, de convenir con empresas privadas, que esto sea para la automatización. Entonces la información ahí no se cargaría, no tendrías el proceso de expensa en la web, sino que lo tendría el administrador con la empresa que contrata y subiría como en la FIP, cuando subís cuando puedes subir un Excel. Pero esto depende de la gestión, Sergio, que lo cumplan. por sí o por no, que te tengo que despedir, que tenemos muchos más invitados. ¿Quedaste conforme con lo que pasó? Digo, ¿te fuiste después de la votación? Me quedé conforme en este sentido. Ellos tienen mayoría para aprobarlo como estaba. Claro. Entonces, yo empiezo a pensar, o sea, algo que salía, estábamos ustedes en un le pusieron, problema. Claro. Y todos los que tratamos, incluido Eduardo, de que cambie, conseguimos algunas cosas. Si vos me decís, ¿es el texto que aprobaría 100%? Nunca es así. Claro. Porque Si vos tuvieses la mayoría, no es haría esto lo que otra. hubiese aprobado. No, habría hecho otras cosas. Pero tiene muchas cosas positivas la ley. Creo Perfecto. que eso es bueno, y como cuando hicimos la 3254 hay que ver a la gestión en la cancha. Y me quedo con después esto te das que cuenta decís, que no todo funciona. Me quedo con esto que decís, iba a salir, se mejoró. O sea, dentro de lo que iba a salir, lo pudieron mejorar. Yo creo que sí. Muchísimas gracias, Sergio, por esta visita. Te vamos a volver a invitar seguramente, porque esto va a seguir, porque se va a seguir hablando, así que queríamos agradecerte una vez más tu presencia y la de ustedes que están del otro lado, y que les digo, quédense que ya venimos con mucho más reunión de consorcio y más invitados de diferentes cámaras y rubros que van a seguir debatiendo sobre este tema de consorcio participativo. Ya venimos. Sistemas Administrativos Sociedad Anónima. 35 años al servicio del administrador. Expensas en 24 horas. Sueldos y cargas sociales. Envío automático de expensas por mail. Libros obligatorios. Gestión ante el Registro Público de Administradores. Asesoramiento permanente. Seguimos aquí en reunión de consorcio. Qué lindo todas las cosas que pasan en los cortes, que bueno, hoy no vamos a contar porque hay muchísimos invitados, porque el tema que nos ocupa es consorcios participativos. Tengo aquí a Alicia Jiménez, presidente de UCRA, Unión Consorcistas de la República Argentina. Ya estuvo varias veces con nosotros, una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar acá, sobre todo en este momento con tantas novedades que tenemos. Bueno, a ver, eso quería preguntarte, que cae de madura la primera pregunta. ¿Cómo estás viviendo esto? A ver, ¿cómo crees que va a repercutir en ustedes? Bueno, nosotros vemos que acá se han tratado dos cosas. Una es la modificación de la Ley 941, a la que se le agregó en el mismo tratamiento consorcios participativos. Sí. Tal vez hubiera sido mejor tratarlo separadamente, porque algunos que están de acuerdo con una parte no están de acuerdo con otra, y la votación a lo mejor no ha sido lo ideal. Por eso vemos que dentro de lo que es la modificación del 941, que se han tomado algunas ideas del Código Civil que nos parece bien, y con consorcios participativos todavía tenemos que ver, porque no está ni reglamentado, qué es lo que pasa y cómo hay una serie de incógnitas con lo que pasa. Entonces, otra de las cosas que ocurre, que nosotros lo hemos hablado también con los funcionarios, es que la mayoría de los consorcistas hoy no tienen la menor idea de esto. Entonces vamos a tener que hacer una campaña bastante intensiva para que sepan de qué se trata. Porque si esperamos, por ejemplo, que el administrador les pase todas estas notificaciones, va a ser muy difícil. Bueno, pero seguro se va a hacer esa campaña, quiero creer. Y si, a ver, vos desde tu lugar tendrías que contarle a la gente que está del otro lado lo que por lo menos hasta ahora crees de qué se trata. ¿Qué le podríamos contar a la gente? Bueno, nosotros creemos que toda la parte de la modificación de la 941 en general ha sido un aspecto positivo. En general, lo de consorcios participativos, te digo, y realmente lo estamos viendo, y se habló acá, algunas cosas están un poco en la nebulosa,
porque si bien el consorcista va a tener la opción de ingresar o no, el administrador ya ha subido a la plataforma todos los datos. Y eso, bueno, ahí no nos podemos oponer porque ya está. Claro. De alguna u otra manera, esos datos ya van a ser vamos a decir, la plataforma y del Estado y del gobierno, lo que sea. Pero nosotros no podemos decir, bueno, en algún momento ciertas cosas no queremos que aparecer o que se ocurran porque ya están. Entonces, en ese aspecto nosotros hemos estado un poco reticentes, pero bueno, no nos han escuchado. Bueno, pero hiciste hincapié 2 o 3 veces en algunas modificaciones que se hicieron que las ves bien. ¿Cuáles serían esas modificaciones así a grosso modo? Bueno, por ejemplo, a mí me interesa mucho que cuando haya alguna inspección o alguna información hacia el consorcio, que tenga el administrador 48 horas para informar a los consorcistas de qué es lo que ha pasado con esa inspección o con esa intimación que tienen, que hasta ahora, eso lo sacaron del Código Civil, que me parece que eso es muy bueno. Y bueno, lo que dijo Sergio con respecto al trato digno, me parece bien. Ahora, es muy difícil cómo vamos a trasparar que los consorcistas puedan poder decir, bueno, realmente no tengo un trato digno. ¿Cómo se va a hacer eso? No es fácil, ¿no? Bueno, si bien está, es lógico que en todas partes está, claro. Pero, y hay otra cosa. Y Judith planteaba algo interesante recién, a la inversa, digo, desde el lado de administración, pedir a veces un trato digno también desde el consorcista. Claro, bueno, yo eso considero también que hay consorcistas que son malos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante. Si yo voy a un negocio cualquiera, a un local, el vendedor obviamente tiene la obligación de tratarme bien. Ahora, muchas veces el vendedor se encuentra como se encuentra un médico, como cualquier otro profesional, con un paciente o con un cliente que no es excelente, que o por su carácter o porque tiene un problema o porque tiene dificultades, no tiene un trato agradable, pero sin embargo no lo echan a patadas del negocio, porque si no ese negocio se termina. Nosotros también tenemos que comprender que dentro de un consorcio hay gente con muchas dificultades que tienen, y además me parece que el administrador también tiene que estar un poco preparado para eso, porque eso nosotros todos, hasta en el trato común, tenemos que estar preparados a cómo está el otro. Nosotros no podemos decir, justamente, yo sé que hay consorcistas malos, y hay consorcistas que buscan a lo mejor el problema donde no lo hay, eso también estoy de acuerdo, pero no podemos decir que por eso el administrador va a tener la posibilidad de, me parece a mí, hacer algo en contra de ese consorcista, denunciarlo, por ejemplo, porque yo lo he escuchado, hay consorcistas que me han dicho, a mí me dice el administrador que si yo le sigo pidiendo tantas cosas me va a denunciar. No sé cómo, pero bueno, lo han dicho. Entonces también hay que estar preparado para eso. Claro. El consorcista sabe positivamente que tiene su lugar. Y no olvidemos que el consorcista es el propietario de la unidad, el que paga absolutamente todo. Sin consorcistas no habría ni consorcios, ni encargado, ni administrador, ni nada. Además movemos una cantidad de gremios increíble y resulta que no vamos a tener derecho a nada. Yo creo que el consorcista también tiene que comportarse porque dentro de la relación de una sociedad uno sabe cómo tiene que comportarse con el otro. Pero tenemos una resistencia tremenda, por ejemplo, el administrador, a mostrar la documentación, a cantidad de cosas que en este momento se hace muy difícil la relación. Gabriela sabe que yo siempre he tenido o tratado de tener buena relación con los administradores, sobre todo con las cámaras, tengo buena relación, pero en este momento yo no sé si es porque se ha ablandado algún control o no sé qué, hay una erupción de problemas. La nombraste a Gabriela, que te conoce y te quería preguntar algo. Ahora te paso, Eduardo. Pero, bueno. Decime, es verdad Gabriela. lo que dice Alicia, si bien ella defiende y asesora a consorcistas, ella siempre fue muy sensata y muy neutral en esto, eso me consta. Ahora, cuando Judith habla de algunos consorcistas, no nos referimos solamente a un tema de respeto, sino que a veces el consorcista, o principalmente el Consejo de Propietarios, obstaculiza la tarea del administrador. Y ahí se hace difícil. Esa es la principal complicación, Bueno, me parece. Sí, y permitime agregarte, Gaby, que es exacto la orientación que le das
a mi consulta o a mi planteo, quiero hacer una marcación. El cliente del administrador es el consorcio de propietarios, que es la persona jurídica de existencia ideal, compuesta por una cantidad de personas físicas que son muchas veces las que incluso no están alineadas entre sí. Para un administrador es muy difícil administrar un edificio fracturado, y esto es muy común y triste en los edificios, obvio, porque los consorcistas están enfrentados entre sí con diferentes intereses que muchas veces no puedo lograr discernir porque vienen de historias de gestiones anteriores, Claro. y esto se materializa con una relación conflictiva con la administración. Entonces, a esto voy con un ejercicio responsable del consorcista. Y como bien dice Gaby, algunos consejos de administración que son muy útiles y muy enriquecedores para los administradores, hay veces que obstaculizan una buena actuación. Bueno, nosotros estamos bastante en contra de los consejos de propietarios. Nosotros vemos, por ejemplo, que lo que apareció ahora, por ejemplo, en el Código Civil, no nos benefició para nada. Y hay consejos de propietarios que son buenos en el sentido de que, bueno, protegen un poco al consorcio o están en contra del administrador, y a veces vos sabés positivamente que se forman grupos dentro de un consorcio. Generalmente hay dos, por lo menos, unos a favor y otros en contra. Y después también hay consejos que están totalmente a favor del administrador y el resto del consorcio queda anulado. Eso también lo vemos. Y hay mucha gente que hoy está en contra del Consejo de Propietarios porque solamente se fijan en una parte de lo que sería el consorcio, o sea, mantener el edificio, etcétera, y hacen caso omiso de otras. Y eso también yo entiendo que le hace mal al consorcio, a los consorcistas, obvio, y también mal al administrador, porque muchas veces los atan de pie y manos. Pero no sé cómo se podría hacer para que el Consejo de Propietarios realmente se comportara. Por empezar, te digo, la mayoría de los consejos de propietarios ignoran totalmente las leyes, no tienen la menor idea. Entonces, votan cualquier cosa, se apoyan en cualquier cosa, nosotros lo vemos, no tienen ni idea de lo que hacen. Tendría que haber por lo menos, que eso no lo dice en ningún lado, y que obviamente que eso ad honorem, tener un mínimo de conocimiento. Entonces, ahí hay un choque bastante grande. Alicia, hablando de apoyarse, Eduardo se apoyó, se acomodó y me parece que cuando se pone así en enfocó pose hacia te la va, pregunta. te va a preguntar algo. A ver, Eduardo. Sí. No, le quería preguntar a Alicia, Sí. ella como dirigente de UCRA, es una unión de consorcistas. ¿Cómo ve el hecho de que, yo sé que usted está plenamente de acuerdo en que al administrador hay que controlarlo, hay que controlar su gestión, y que todos los consorcistas tienen el derecho de hacerlo? ¿Cómo ve el hecho de que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se meta en su casa y le diga cómo tiene que controlar al administrador, que le diga hay que controlarlo? En definitiva, usted como propietaria, si quiere, tiene el derecho de controlar o no controlar, y tiene el derecho de elegir cómo controla. ¿Cómo ve usted el hecho de que el Estado se meta en su casa y le dé, por decirlo de alguna manera, órdenes? Sí, bueno, eso lo vemos mal, lo hemos dicho, pero obviamente no nos han escuchado. Se necesita, obviamente, controlarlos. No, además hay otra cosa, doctor, y se los digo en general. Hay consorcistas de todo tipo, algunos que no quieren controlar por ignorancia, otros por comodidad, otros porque no les interesa. Pero para la ustedes vida no va a ser consorcial. Bueno, optativo no tienen las esto herramientas. del control, digo, para el consorcista. Es optativo, ¿no? Por lo que nos decía... Bueno, es Sergio. optativo, pero la plataforma ya están subidos todos los datos. Sí. Así que uno puede entrar optativo, pero eso de todos modos ya ha quedado. Después, obviamente, el consorcista podrá decir sí o no, pero lo que nosotros nos oponíamos era que en esa plataforma estuvieran Estén todos los datos. Claro. Es así lo que explicó Abel Valle, lo hemos leído. Ahora, vamos a ver cómo sale, pero eso no se va a poder modificar, la reglamentación, porque hay una cantidad de cosas que quedaron muy a la nebulosa de esto. Nosotros sabemos, por eso yo hablo un poco más de lo que se modificó de la ley 941, que se hubiera desdoblado, porque ahora, ¿cómo van a hacer con la reglamentación? Eso lo tenemos que ver. Y como nos pasó con la 3254, cuando se reglamentó, nosotros dimos algunas ideas, pero no las tomaron. Y yo no sé ahora si se tomarán Claro, o no. porque si no se puede demorar demasiado en la reglamentación. Si se hubiera desdoblado, quizás podría quedar consorcio participativo, que
necesite más tiempo y se podría reglamentar el resto de los artículos. Bueno, a mí me hubiera parecido un poco Hubiera más estado lógico. claro. Yo lo hubiera visto más lógico. Además, inclusive para los que han votado en la legislatura les hubiera sido más fácil, porque hay cosas que a lo mejor de consensos participativos no lo ven bien y de lo otro sí, y entonces no han podido votar en contra o se han abstenido. Bueno, Alicia, como hay tiempo todavía para esto, seguramente te vamos a volver a invitar en Sí, otro con de los mucho programas gusto, cuando porque vaya avanzando esto y lo vamos a seguir. Lo que esperamos que así como ahora se han convocado a los administradores para 3 charlas, inclusive que van a ser muy buenas, también en algún momento el Estado se ocupe de los consorcistas, porque es bueno, no hay casi, y lo que se ve, por ejemplo, cuando la gente va a las comunas, no saben. Entonces, ahí Mira, sé que también gente del tenemos- gobierno de la ciudad ve el programa, de hecho van a venir la semana que viene, así que esta es una buena inquietud para dejarles Claro. también para que los escuchen. Podés escribirnos en el programa que viene y nosotros le Sí, leemos tu siempre pregunta. Nos lo ves mandan. todos los tu Y otra de las Sí. cosas que me parece importante, y esto se lo digo también al Dale, así doctor, cerramos. los 2 segundos, al doctor Aguad, que por ejemplo, este año empieza en marzo hasta octubre para presentar las declaraciones juradas del año anterior. Yo creo que es mucho tiempo. Cuando vence algo, también darle un plazo de un mes, pero no desde marzo a octubre para que presente las declaraciones juradas. Entre tanto, hay una cantidad de administradores que les vence la matrícula y dicen, no, pero yo total tengo hasta marzo para presentar, hasta octubre para presentar la declaración jurada, y mientras tanto queda en la nebulosa. Eso creo, doctor, que habría que arreglarlo. No sé, lo dejo un poco en su mente para ver qué hacemos con el Bueno, para el registro. programa que viene tráete No la trae respuesta. votos eso. ¿Cómo, No trae doctor? votos, dice Eduardo. Alicia, muchísimas gracias por No, habernos gracias a ustedes. visitado. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto porque da para mucho. Tal cual, tal cual. Bueno, y a la gente le digo que se quede ahí, que en el próximo bloque seguimos con más reunión de consorcio y seguimos debatiendo este tema con gente de las cámaras de administración. Así que ya venimos. Último bloque de reunión de consorcio. Bueno, y seguimos aquí planteando el tema de consorcio participativo, de lo que se aprobó el otro día. Y tenemos con nosotros a la doctora Patricia Fernández, vicepresidenta de AIER, y a la arquitecta Silvia De Filippo, vicepresidenta de UADI. Ellos son de diferentes cámaras de representantes de administraciones. Bueno, ¿cómo Así están? es. Gracias por venir. Y arranco Al con contrario. vos, Patricia. Y bueno, ¿cómo están viviendo esto que se votó el otro día? Bueno, en principio hablamos de consorcio participativo, se aprobó la ley. Nosotros creemos que consorcio participativo es parte de la reforma de la ley 941 y lo analizamos así en conjunto. Tuvimos acceso a un primer proyecto que realmente nos preocupó muchísimo y nos llevó a tomar la decisión de participar activamente antes de la aprobación de la ley, intentando modificar o modificar determinados artículos y la verdad que con alegría tengo que decir que algunos hemos conseguido, algunos logros hemos conseguido. Está buenísimo. Ahora me contás esos logros, pero quería destacar esto. O sea, ustedes son las cámaras que intentaron decir, bueno, esto va a salir, entonces nos involucramos y vemos de qué manera podemos modificar para mejorar esto, para tratar de estar todos de acuerdo, y lo han logrado. Digo, han hecho algunas modificaciones, que ahora contame cuáles fueron las que pudieron lograr y que las dejan contentas. Bueno, en principio se habían ampliado en el proyecto inicial los requisitos de inscripción para los administradores en el registro. Lo que conseguimos fue plantear que nos parecía excesivo
que un trabajador tenga que presentar un certificado de libre deuda de impuestos de AGIP, cuando sabemos que los impuestos de AGIP son el impuesto inmobiliario, la patente del auto, el impuesto de sellos. Esto fue inmediatamente tomado y ya no existe en el proyecto aprobado. Además, insistimos en la necesidad de jerarquizar la profesión y entendemos que esto es a través de la capacitación. Observamos que en el proyecto votado se incluyó la carga horaria, que no es un dato menor, porque al no existir, a pesar de haber una disposición específica que autorizaba a entidades e institutos a dar determinados cursos, existía una disparidad en, digamos, las materias que se podían abordar. Si vos tenés una carga horaria de 40, no es lo mismo que tener una carga horaria de 120. Hoy lo va a decir la ley, con lo cual todos vamos a, digamos, comenzar con una carga horaria de 120 horas y una actualización que ya se venía haciendo para el administrador de 10 horas. Eso para nosotros también fue muy importante. O sea que esto de jerarquizar también la profesión es bueno para todos. Comenzar a jerarquizar. Sí, va a llevar tiempo, va a llevar... pero sí, bueno, en principio es una buena noticia también. Es una buena noticia y también tengo que hacer eco de lo que se habló del administrador voluntario, que no tiene estos requisitos. Y es solamente porque trabaja ad honorem. A nosotros nos encantaría por lo menos que participe de estos requisitos de capacitación. Claro. Otra de las, digamos, modificaciones que nos parece que hace a la transparencia, y venimos también insistiendo desde hace tiempo, es la bancarización. A pesar de que el Estado no podía hacerlo de manera obligatoria, o por lo menos no lo pudo hacer con la Ley 941 y 3254, se está pidiendo separar los fondos del administrador de los fondos del consorcio. Es decir, cuando uno paga sus expensas, debe hacerlo en una cuenta a nombre del consorcio y no a nombre del administrador. Claro. Creo que resultaba un poco difícil decirle a todos los consorcios que se oponían justamente a veces por el mantenimiento de la cuenta corriente que se bancaricen, y aún sin tener en cuenta todos los problemas que le traía no estar bancarizados. En este proyecto se propone como opción gratuita al Banco Ciudad, para que esto no sea motivo de oponerse a esta distinción. Y déjame preguntar a Sí, Silvia, a ver, no. porque veo que vas sintiendo en general con lo que decís, pero bueno, como es de otra cámara, tal Está vez bien. cómo lo viviste vos, Silvia, coincidís en parte con lo que dice Patricia. Sí, yo coincido con lo que dice también Ayer, porque bueno, en esto también hemos trabajado en conjunto. Y bueno, sí, hemos logrado algunos cambios y esperamos que nos sigan participando en la reglamentación. Porque, a ver, nosotros, visto así, en la plataforma esta de consorcio participativo, la vemos difícil de implementar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es difícil? ¿Qué puntos Va a traer mucho conflicto entre el administrador y los consorcistas y también entre los consorcistas entre sí, ¿no es cierto? Creo que, bueno, un poco lo que hablaba Abrevaya del trato digno y de todo, el respeto, es de ambas partes, como decía Judith, es decir, también el administrador hoy en día se siente bastante apabullado porque, bueno, es como que se nos menoscaba en nuestra profesión. Es decir, esto es lo que nosotros sentimos a veces cuando hablan de que hay que regular al administrador, que hay que controlar al administrador. Por supuesto, el administrador tiene que trabajar con leyes, pero a ver, ¿por qué esas leyes no apuntan a la colegiación de una profesión? Claro. ¿Es cierto? Es decir, sería mucho más digno para el administrador tener un colegio como lo han logrado los inmobiliarios y no tener que estar regulados por diferentes leyes que van cambiando, que se van modificando, y no sé si nos hace bien a la relación entre ambas partes. De todas maneras, yo creo que con el correr del tiempo se va a ir acomodando esto. Digo, una vez que sale, tal vez al principio, hasta que todos entiendan bien de qué se trata, es como nos asustamos un poco y después se va acomodando y bueno, y quería hacer hincapié en esto que ustedes destacaban como positivo, que lograron ir cambiando, ¿no? Sí. No sé si queda alguno de los cambios más que nos quieran contar que
que se Bueno, hayan otro dado. de los cambios es el de las multas, ¿no? Porque, bueno, en realidad en los últimos tiempos sí algunos consorcistas iban a hacer la denuncia directamente a denuncia del consumidor y bueno, te llega la multa directamente. Es decir, Claro. esto por ahí es alguna cosa que se introdujo como un cambio, que es bueno, primero va a haber un apercibimiento y después va a haber una multa. Y el tema también del monto de la multa, la unidad fija, eso también se modificó. ¿Y qué le podemos decir a quien está del otro lado que entiende más o menos el tema de consorcios participativos? A veces nos cuesta a nosotros. Digo, y lo único que le importa, o tal vez lo que más le importa, es en mis expensas. ¿Esto se va a ver reflejado? Digo, ¿me van a bajar las expensas? ¿Me van a subir las expensas? ¿Va a haber algún cambio con todo esto? Nosotros creemos que no. El consorcio participativo en realidad lo que plantea fundamentalmente es digitalizar documentación para garantizar el acceso a la información de los propietarios, por lo menos son los considerandos del proyecto, con el compromiso legal de que esto va a ser gratuito. Nosotros no sabemos qué va a pasar si luego la reglamentación o con el tiempo se dispone algún otro costo. Entonces entendemos que sí, se va a trasladar a las expensas. Con respecto a cómo se costea consorcio participativo, esto sale del presupuesto de la ciudad, así que es algo que costeamos los ciudadanos, más que el propietario con sus expensas. Claro. Yo quiero resaltar el tema de las multas, y el tema lo voy a, digamos, a decir dentro de las infracciones y sanciones. La ley 941 fija una cantidad de infracciones formales del administrador. El administrador era multado por no haber puesto el número de quit de un proveedor en una expensa. No estamos diciendo que esto esté bien o mal, podía estar muy mal si el proveedor no tenía ese quit. Podía ser un error no haberlo colocado. Pero al ser tan alta la unidad fija y estar medida en salarios de encargado, estamos hablando de haber conseguido reducir la multa de 9.700 y pico de pesos a 300 unidades fijas medidas en litros de nafta. Esto es medio litro de nafta del mejor octanaje que publica el Automóvil Club Argentino. Entonces les digo en pesos, bajó de 9.700 a 4.000 pesos. Estaríamos equiparándonos a las multas que se imponen a quien, digamos, traspasa el límite de velocidad en la ruta, claro, para que tengan una idea. De ahí en más, o sea, por 2 o 3 infracciones cometidas terminaban pagando multas de 50.000 pesos por infracciones sobre las que no se podían defender. Entonces, para nosotros es muy importante, lo mismo, la inclusión del apercibimiento que le advierte al administrador. Si no sabía que tenía que realizar alguna acción, bueno, está advertido y ya la próxima vez no le va a ocurrir. Y se lo preguntábamos a Sergio, les pregunto a ustedes, ¿la palabra obligatoriedad les hace ruido? ¿Molestaba? Bueno. Sí. En principio la explicación y el haber leído el texto de la ley un poco más en profundidad me hizo ver que semántica, si es obligatorio que el administrador digitalice datos, ya está. Que sea optativo para el propietario utilizar la plataforma, no haría. Claro. Es decir, no va a afectar el impacto de la digitalización. Claro. También es importante una cosita más que tiene que ver con la responsabilidad del administrador. El administrador es responsable del cumplimiento de las normas vigentes. Así lo dice el Código Civil, la Ley 941. A veces no se entiende bien que no es mala voluntad del administrador realizar las reparaciones, realizarlas inmediatamente, realizarlas como quiere el propietario, sino que depende de la autorización de la asamblea, de la salida de esos fondos para que el administrador pueda actuar con diligencia. Entonces, ¿qué es lo que propone Consorcio Participativo? No, digamos, utilizar verbos muy catedráticos como atender y cumplir, sino atender la conservación de sectores comunes y tomar las medidas diligentes y pertinentes para lograr el cumplimiento de la normativa. Por lo que quiero recomendar a todos los administradores que no olviden realizar las asambleas de consulta para
que se autoricen esos fondos necesarios para cumplir con las normas vigentes. Nos queda 1 minuto de programa, así que bueno, les dejo el cierre a ustedes con respecto a lo que quieran transmitir de todo esto que se está viviendo. Si bien no va a ser inmediato, no es que mañana va a cambiar algo, pero bueno, ¿de qué manera quieren contar lo que está pasando en 1 minutito? Dale, Patricia. Bueno, en primer lugar, yo lo llamo pelea, pero porque tiene que ver con acciones que tomó ayer en el periodo en el que todavía se podía hacer sugerencias porque la ley no estaba aprobada. Creíamos que era lo mejor que podíamos hacer, por eso me interesaba contarles cuáles fueron las cosas que se consiguieron, digamos, en esa ida y vuelta con los gestores del proyecto. Esto no termina porque tampoco sabemos cómo va a ser reglamentado, con lo cual esperamos poder seguir participando en la reglamentación y que el día de mañana podamos venir a contarles, bueno, Sí. y además esto y además lo otro. Está bien, y de eso se trata. La verdad Sí. es que es la democracia en su estado más puro. Digo, que está por salir algo, convocan a todos, escuchan, cambian lo que creen que está bien cambiar y bueno, y después ejecutan y eso va a pasar. Bueno, les agradecemos mucho la presencia de ustedes. Vamos a seguir tocando el tema, nos hemos comprometido con esto desde que empezó y la verdad es que la idea es escuchar todas las voces. Seguramente la semana que viene vamos a tener gente del gobierno de la ciudad que también nos va a estar dando su punto de vista con respecto a lo que pasó con Consorcio Participativo. Ustedes, como siempre, les agradezco que estén del otro lado y los invito a que nos vuelvan a mandar preguntas, videos, audios, consultas, que nosotros las vamos a ir respondiendo el programa que viene. Muchísimas gracias, nos vemos la semana próxima.